Hola a todos, para este video voy a mostrarles cómo desarrollar la prueba T para muestras independientes en el programa PHStat. Antes de que realicemos la prueba, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos de la misma para que a la hora de realizarla verifiquemos primero los supuestos que se deben de cumplir en este análisis de prueba T para que las conclusiones que generemos no sean inadecuadas. Por ejemplo, uno de los primeros supuestos y el principal de todos es que la variable debe de ser una distribución normal. La variable que vamos a contrastar tiene que ser una variable continua, por lo tanto, dicha variable tiene que poseer una distribución normal en las categorías de análisis. Como la prueba es para dos muestras, tendríamos que seleccionar los datos de la primera muestra y hacer la prueba de normalidad, y en la segunda muestra lo mismo. Ambas distribuciones tienen que ser normales. Otro aspecto es que las varianzas tienen que ser iguales, pero este requisito no es tan importante o tal vez no nos limita tanto porque podríamos hacer la prueba siempre aun cuando las varianzas no sean iguales. El término estadístico para poder determinar que las varianzas son iguales es homocedasticidad. Si las varianzas de las distribuciones son iguales, entonces decimos que las varianzas son homocedásticas. Si las varianzas son desiguales, son heterocedásticas. Ese es el término estadístico para denotar que existe igualdad de varianzas o desigualdad de varianzas. Entonces, el primero es más importante que el segundo porque si nosotros seleccionamos los datos y encontramos que en las distribuciones no existe normalidad en ambas, tendríamos que seleccionar otra prueba, que sería una prueba no paramétrica, donde no exige la normalidad en la distribución. En cambio, esta prueba T, que es una prueba paramétrica, sí tiene como requisito la normalidad en la distribución. Bien, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta o bien presente es que como la prueba es para dos grupos, los grupos tendríamos que conocer la distribución de esa variable que usualmente puede ser una variable cualitativa, que tienen que ser dos categorías. En este caso, la variable que me ayuda a definir mis grupos es el sexo, definiendo al primer grupo como hombres y el segundo como mujeres. Ahora bien, lo que voy a contrastar son sus ingresos, no tanto si es comparar la variable sexo, no, sino que es los ingresos de los hombres y los ingresos de las mujeres. Para eso tengo que tener esa variable que me segmente los ingresos de cada uno de esos grupos. También puede ser una variable que tenga más de dos categorías, pero teniendo en cuenta de que solamente voy a tomar dos categorías de esa variable que puede tener 3, 4, 5, n cantidad de categorías. Podría ser el estado civil, por ejemplo. En el estado civil yo podría tomar casados con solteros, o podría tomar, en otro ejemplo, casados con viudos, o solteros con viudos. Cualquiera de esas categorías, asumiendo que solamente dos voy a tomar. Bien, hay que empezar a desarrollar la prueba. Para eso tengo que seleccionar los ingresos. Así como está en esta base, no podría seleccionarlos porque están todos dispersos. Por lo tanto, voy a ordenarlos o voy a seleccionarlos en unas columnas aparte. Voy a seleccionar filtros yéndome por datos. Filtro los nombres de las variables. Voy a seleccionar el sexo, que es la variable que me va a segmentar mis grupos de ingresos. Entonces ya seleccioné a los sueldos de los hombres y voy a venir nuevamente a los filtros y voy a deseleccionar el filtro. Ahora lo voy a pegar acá en esta, perdón, voy a pegar en una columna aparte. Voy a ponerle el rótulo que sea sueldo de los economistas hombres. Ahora voy a seleccionar nuevamente el otro filtro para las mujeres, seleccionando solamente mujeres. Voy a copiar, seleccionando con las teclas Control Shift y con la flecha hacia abajo presiono y aparece seleccionado todo el conjunto de datos. Ahora con Control C
Voy a copiar, voy a seleccionar los datos para copiarlos y luego para pegarlos. Ahora, como ven, la columna se me filtró también. Entonces, si pego acá en esta celda, estaría pegando de forma inadecuada. Por lo tanto, voy a deseleccionar el filtro, selecciono aceptar. Ahora sí, pego al par de la columna que ya tenía. Voy a correr esto y voy a cambiarle por mujeres. Listo. Ahora, viniendo a la aplicación, la prueba, como tengo datos, como tengo los datos en la hoja de Excel, puedo seleccionar esta opción, la primera que aparece. Ahora bien, si se fijan, tengo dos pruebas. Prueba T cuando las varianzas son iguales y prueba T cuando las varianzas no son iguales. ¿Y cómo saber si las varianzas son iguales o no? Tengo que probarlo primero. Por eso es que el supuesto debe de validarse. También la normalidad debe de validarse, pero en este caso lo vamos a asumir como dada. No vamos a hacer prueba estadística para normalidad, ya que de hecho en el programa no existe una prueba que nos indique si la distribución de los datos es normal o no. Tendremos que utilizar o SPS o Stata, que serían uno de los software que nos indicarían si la variable es distribuida normal o no, o cualquier otro software que tenga en sus pruebas estadísticas pruebas de normalidad. Pero en este caso el programa no me ofrece ese tipo de pruebas, lo cual tendría que remitirme solamente a los estadísticos descriptivos comparando la media, la mediana y la moda. Si estos estadísticos tienden a ser el mismo valor, la distribución es normal. También podría haber la kurtosis y la simetría. Si ambos valores son ceros o tienden a cero, quiere decir que la distribución es normal para dichos datos. Entonces, en este caso, para desarrollar la prueba lo voy a asumir como dado, pero sí tengo que verificar la homocedasticidad en las distribuciones. Por lo tanto, voy a realizar la prueba F para diferencias de varianzas. Entonces la selecciono. O sea, este es un procedimiento que tenemos que hacerlo antes de realizar la prueba T, porque si vieron, tengo las dos pruebas T, pero no sé cuál seleccionar si no conozco si las varianzas son iguales. Entonces, haciendo la prueba F, que es la distribución feature, que me indica si me indica o mide la variabilidad de una distribución de datos. Entonces con esa prueba yo puedo definir si las varianzas son iguales o no. Como seleccioné los rótulos, dejo seleccionada esta opción. Ahora, la prueba solamente es para dos colas. O sea, no me interesa saber si es mayor o menor. Realmente el interés en la prueba es saber si son iguales las varianzas, si existe homocedasticidad o si son distintas las varianzas. Por lo tanto, lo dejo como una prueba de dos colas. Doy a aceptar, ok. Ahora me da los estadísticos de resumen, la información general. Luego el estadístico F me indica cierto valor. Luego lo tengo que comparar con su valor crítico, pero de antemano el programa me indica cuál es la conclusión, o sea, porque ya está con una condición lógica respecto al valor crítico, perdón, al valor P. Si este valor P es mayor que 0.05, la hipótesis no se rechaza. Y como ven, es mayor que 0.05. Por cualquier cosa, verificamos con los valores, el valor F y el valor crítico del F, de la distribución F, y vemos que efectivamente el valor F calculado es menor al valor crítico de la distribución F. Entonces ya definimos que la distribución de ambos ingresos, ambos sueldos, presentan igualdad en las varianzas, o sea que son homoceásticos. Ahora sí puedo pasar a realizar la prueba T. Entonces vengo nuevamente por esta opción, selecciono la primera prueba. Ahora voy a establecer la diferencia. Si existiese una diferencia que se conoce a nivel de la población, por ejemplo, si se han recopilado datos previos y la población se sabe de que tiene una diferencia de aproximadamente, suponiendo unos 10.000 lempiras, lo voy a agregar acá.
pero si no conocemos tal diferencia, entonces lo vamos a dejar en 0 siempre. Selecciono la primera distribución de ingresos o sueldos, selecciono la otra distribución, luego me toca definir si la prueba es para una cola o de 2 colas. En todo caso, si fuese de una cola, sería cola inferior o cola superior. Cola inferior o cola superior. En este caso, solamente le interesa al investigador probar si las distribuciones o si los sueldos son distintos. Si existe desigualdad en los sueldos que obtienen los hombres con los sueldos que obtienen las mujeres. También voy a seleccionar el intervalo de confianza de la diferencia para saber cómo se comporta la diferencia. Presiono OK y veamos los datos que da el programa. Como podemos ver, me da el tamaño de la muestra de los hombres, que son 58 hombres, con una distribución de 34.512 lempiras. En el caso de las mujeres son 21 mujeres, pero su ingreso o su sueldo promedio es de 43.134 lempiras. Este ingreso es superior al de los hombres. Por lo tanto, aquí, en esta parte, vemos esa diferencia. Como los ingresos de las mujeres son mayores a los de los hombres, entonces esa diferencia aparece con signo negativo. Si fuese el de los hombres el mayor, la diferencia fuese positiva. Y en promedio es una diferencia de 8.621 lempiras. Luego vemos el cálculo del estadístico T. El estadístico T o este cálculo prácticamente lo estamos analizando para la diferencia. Vemos el valor del estadístico T es más alto o se sale del intervalo de los valores críticos. El intervalo está entre menos 1,99 y 1,99. Este intervalo se obtiene por los valores críticos que lo encontramos con el nivel de significancia y los grados de libertad. Ahora bien, el valor T está fuera de ese intervalo y también obtengo la probabilidad asociada al estadístico T, que es menor que 0.05. Siempre como regla vamos a tener de que si es menor que 0.05 se rechaza, dado que es el nivel de significancia que estoy utilizando. Y aquí la conclusión también me la da el programa. O sea, el programa está haciendo todo por mí, me está indicando también si se rechaza o no la hipótesis. Luego vengo a ver el comportamiento del intervalo de confianza. Vean que el intervalo de confianza también, que es para la diferencia, me está indicando si la prueba debe ser rechazada o no. ¿Cómo así? Si el intervalo de confianza no incluye el 0 en su escala, la prueba debe ser rechazada. Vean, cuando se incluye el 0 en el intervalo, si este es el intervalo inferior. Ahora, si el intervalo superior, que lo voy a poner en esta casilla, es de 1894, es un dato inventado. Como es positivo, pasa de negativo a positivo, ¿cierto? Entonces, cuando está el 0 incluido, cuando está en la escala, quiere decir que estadísticamente no existe una diferencia entre las dos distribuciones de los sueldos. Pero en este caso, el 0 está por delante de negativo 1405. Entonces, ahí comprobamos también de esta manera de que la hipótesis debe ser rechazada. También cuando el signo de la distribución de los intervalos de confianza son negativos en ambos, inferior y superior, quiere decir que la primera distribución, o sea, la distribución de los hombres, tiene un ingreso por debajo de los ingresos de la segunda distribución, que son las mujeres. Y vean, es lógico, la diferencia es negativa, por lo tanto los intervalos también tienen que ser negativos, porque los ingresos de los hombres son menores a los ingresos de las mujeres. Otro caso fuera de que los ingresos de los hombres fuesen más altos que los de las mujeres, entonces la diferencia fuese positiva. Lo mismo pasaría con el intervalo. Estos intervalos, estos límites serían con signo positivo, tendrían signo positivo. Y si fuese significativa,
la diferencia, entonces el 0 no estaría incluido. Podría ser entonces que los intervalos fuesen estos: 1500, 15838 y, bueno, vendría de 14.005 a 15.838. Ven que el 0 no está incluido, por lo tanto ahí observaríamos una diferencia significativa también. Pero en este caso es cuando el primer grupo tiene un ingreso superior al segundo grupo. Todo depende de dónde se ubiquen, la distribución que tiene un ingreso superior. Bien, entonces este sería el análisis de la prueba T para muestras independientes. En otro video les estaré mostrando cómo realizar otras pruebas siempre utilizando el complemento PHStat.